Feliz sábado. Bueno, un gusto muy grande acompañarlos y poder abrir juntos la palabra de Dios. Quisiera que me acompañen con sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Tal vez primero solo mencionar un par de cosas. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios, y cada vez que tengo oportunidad de hacerlo, no solamente siento el privilegio que esto significa, sino la enorme responsabilidad y pensar cuál es el pan de vida que Dios hoy quiere que sus hijos reciban. Todos vivimos la semana con todo lo que eso significa, y acá en Buenos Aires todos sabemos lo que eso significa, y nos encontramos en este espacio de tiempo para poder abrir la palabra. Y siempre que lo hago confiando en que, bueno, lo que Dios me habló a mí, uno de sus hijos, seguramente es lo que también te puede servir a vos. Porque lo que sirvió, o donde un mendigo encontró pan, seguramente otros mendigos también encontrarán pan. Así que ese es el propósito del estudio de esta mañana. Además me acompañan las dos bellezas esas que ven allí, mis princesas, Mora y Zoe. La mamá, o sea la reina, está en La Plata, fueron con el coro, así que están en otras ocupaciones. También para mí es un privilegio que esté con nosotros Gerardo, hacia el fondo, paciente nuestro de la clínica, ha sido paciente en algún momento del sector donde trabajamos con Carlitos, y es un gusto que nos acompañes. Y bueno, ¿vieron cuando uno va a abrir la palabra y va a tocar algún tema en donde hay más de un autor, tiene que también mencionar al resto de los autores? Así que acá hay varios de los autores del tema de esta mañana, porque con un grupo de chicos muy lindo, varios de los que están aquí, nos juntamos los viernes de noche de hace ya 1 año y medio y estudiamos el texto bíblico, así tal cual viene de Dios. Y la verdad que ha sido precioso para mí, iluminador, y creo que todos nos alimentamos. Entonces las ideas y lo que vamos a compartir hoy del libro de Juan son conceptos que fuimos trabajando entre todos, y por ahí de pronto me toca a mí exponerlos esta mañana, pero quiero que quede claro la fuente, porque para no recibir reclamos, que veo por ahí una sonrisa, no recibir reclamos después de no anunciar la fuente. Así que muchas gracias, chicos. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Juan capítulo 9. A mí me apasiona específicamente los temas que tienen que ver con historias de Jesús. Me parece que tienen, por un lado, una simpleza, una facilidad para comprenderla y una profundidad única. De ahí que cuando abordamos el Evangelio, abordamos el encuentro con aquel que es el centro, no solo del Evangelio, sino de la Biblia. Y fíjate que la Biblia en general, particularmente los Evangelios, no está escrita en forma de enunciados abstractos como si fueran reglamentos, leyes o una constitución, sino que está escrita en forma de encuentros de personas con Jesús, encuentros de personas con Dios. ¿Será porque las verdades que nos quiere transmitir, a veces es probable que sea muy difícil transmitirlo con exactitud en conceptos abstractos, y nos es más fácil, más comprensible a los seres humanos, comprender y entender circunstancias, relaciones, encuentros de personas con Jesús? Porque de diversas maneras vos y yo nos sentimos reflejados en algunos de esos encuentros con Jesús. Y hoy vamos a abordar el capítulo 9 de Juan. Quiero que tengan por favor sus Biblias. Yo voy a leer
la nueva traducción viviente, es una Biblia que tiene un lenguaje muy actualizado y resulta agradable su lectura y muy comprensible, pero acompañen en la versión que tienen, incluso si hay Reina Valeras del 60, me gustaría por ahí en algún momento compartir algunos textos que allí aparecen, me gusta mucho la traducción. Versículo 1 del capítulo 9. Mientras Jesús caminaba, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche y nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Paramos allí un poquito el relato. Rápidamente Juan te ubica en la situación. Jesús va caminando, de pronto se cruzan con un ciego. Jesús lo vio a este hombre ciego de nacimiento, nunca había visto la luz, desconocía cómo era el mundo desde el punto de vista visual, solo lo conocía en sentidos diferentes que la vista. Jesús lo vio, pero pasa, casi como adrede, pasa de largo sin tomar intervención. Y entonces sus discípulos intervienen y fíjate que intervienen de la manera en la cual muchas veces nosotros solemos abordar el problema de alguien que está padeciendo o sufriendo. La pregunta fue, Señor, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Cuál es la causa? ¿Quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecó sus padres? ¿Cuál es la razón por la cual esta persona está padeciendo algo que nosotros no estamos padeciendo? Salta en primer lugar la pregunta sobre el dolor. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de esto? Por ahí hoy nos vamos a detener en esta pregunta que daría para mucho, para demasiado, tal vez para el rato que estamos acá. Pero sí quiero que se detengan en la forma en la que ellos abordan el dolor, porque me parece que a veces es en la que yo lo abordo. Los discípulos dicen, Señor, ¿por qué no nos sentamos a discutir respecto al sufrimiento y al dolor? ¿Por qué no nos sentamos a teorizar respecto a por qué sí, por qué no esta persona está sufriendo? Me da la impresión que los discípulos resumen en esa pregunta la forma en la que nosotros abordamos esto. Es decir, ves algo y en lugar de cambiar la historia de este que está padeciendo, nos sentamos a hacer un análisis teórico de aquello que estamos viendo. ¿Se entiende? Entonces, Jesús, ¿cuál es la razón, la explicación teológica? ¿Cómo abordaríamos la problemática? Si querés, Jesús, vení, nos sentamos acá en un café y tomamos algo de por medio y nos sentamos a debatir sobre el sufrimiento de los ciegos en el mundo. Y Jesús casi me parece que les dice a ellos, muchachos, está bueno que lo vieron al ciego, pero la pregunta fue equivocada. La pregunta no es por qué, explicaciones, teorías de cosas que son realmente complejas de entender y de comprender en su profundidad, sino la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo concretamente para modificar la realidad de este que está padeciendo esto? Fíjate que les dice el motivo por lo que Él está acá es para que el mundo pueda ver el poder de Dios en Él. O sea, Jesús ni se detuvo a responderles por qué razón éste estaba ciego, sino que los llevó a
a responderle una pregunta que ellos no habían hecho. Ellos no habían preguntado ¿para qué está ciego? O ¿qué podemos hacer para modificar esto? Sino el por qué. Y Jesús los lleva rápidamente Él está aquí y como vos te cruzaste con Él, ahora su vida va a cambiar porque vos que estás con Jesús, vos que estás con Él, vas a influir de alguna manera determinante en su vida. Vos y yo, caminando por las calles de la ciudad, tomamos intervención y modificamos en algún punto las vidas de aquellos que se cruzan con nosotros. Esa es la idea. Cuando recorres las páginas del Nuevo Testamento, y hacé la prueba, porque a veces no nos detenemos en este concepto, no vas a encontrar plagado el Nuevo Testamento de expresiones de los discípulos y de la primera iglesia, clamando a Dios que venga a buscarlos para sacarlos de este mundo, por más que lo esperaban y sabían que iba a regresar, sino que su oración era: danos fuerzas, danos poder para modificar la realidad que estamos viendo, danos poder para que otros crean en tu nombre, danos el poder de tu Espíritu para poder llevar de tu amor al resto de las naciones que están esperando. Es decir, la idea no es: Señor, urgente, hay mucho dolor, sacame de acá, no quiero yo sufrir, sino la idea es: estoy acá, Señor, dame la fuerza, el poder para poder cambiar esta realidad, sabemos que nos vendrás a buscar. Yo entiendo esto bastante en el Nuevo Testamento. ¿Recordás la historia, la oración de Jesús que hizo un poquito más adelante en el Evangelio? En Juan 17, Señor, te pido, no los quites del mundo, sino, ¿recuerdan? Guárdalos del mal. O sea, a ver, yo te estoy orando por mis discípulos, por mis siervos, Dios. Lo que te estoy pidiendo no es que los quites del mundo. No me entiendas mal, papá, le dice Jesús. Lo que yo te estoy pidiendo es que los dejes ahora en el mundo, pero que me los cuides del mal. Porque si vos los sacás del mundo, ¿quién me va a quedar en el mundo para que pueda transformar la realidad de aquellos que están necesitando que esto suceda? Si vos los llevás del mundo, ellos están felices fuera del dolor, de un mundo de dolor, pero los sacaste del lugar donde ellos pueden ser y son los instrumentos para cambiar las historias de la gente. Yo te pido que no los quites, sino que solamente los guardes. El ciego estaba allí, no para preguntarnos sobre la ceguera y el problema, sino para inmediatamente comprometerte a vos y a mí, ¿qué haces para modificar la realidad de este otro? ¿Se entiende? Me parece que por acá pasa, tal vez, al menos en mi caso, una de las razones por las cuales prefiero teorizar sobre algunos aspectos, porque me siento conmovido, me siento cuestionado, me siento incluido en las problemáticas que veo cerca mío, y a veces abordarlo teóricamente te permite estar un poco distante y hacer un análisis desde allí. Y Jesús le dice a sus discípulos: no, muchachos, Él está en esta situación porque en esta situación es la excusa, la razón, genera la situación para que ustedes puedan intervenir como hijos míos que son. Y sigue diciendo el relato. Luego, escupió en el suelo, verso 6, y hizo lodo con la saliva. Lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego preguntaban: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. El estanque de Siloé es un estanque que fue hecho en Jerusalén alrededor del año 800 a.C. por el rey Ezequías. ¿Recuerdan? El rey Ezequías, que generó muchas reformas en el pueblo, buscaba una manera en la cual
pudieran hacer un buen uso del agua que había en una fuente a unos 500 metros del estanque de Siloé, la fuente de Gijón, y llevó el agua en un acueducto hasta ese estanque, de tal manera que tuvieran una buena provisión. Jesús hace lodo y coloca en los ojos de este ciego. Me resulta curioso lo que Jesús hace, que hace barro. Y si Jesús hace barro, evidentemente tuvo que salivar en el piso, en el suelo, en la tierra. Preparó lodo. Esto el ciego que no veía nada lo estaba escuchando, era raro para él. Y de pronto siente que ese lodo es colocado sobre sus ojos. Y ahora un ciego con la cara llena de barro es enviado a través de la ciudad para que vaya a lavarse el estanque de Siloé. Es curioso todo esto. Y te pregunto, cuando vos ves que le pusieron lodo en sus ojos, ¿qué te hace acordar? ¿En algún otro momento Dios hizo barro? ¿Te recuerdan la historia algún momento en donde Dios hizo barro? Cuando nos creó. Yo pensaba, claro, este muchacho era ciego de nacimiento, necesitaba un milagro, pero un milagro muy de fondo de parte de Cristo. Necesitaba que Jesús cree en él un sentido que nunca había tenido. El milagro que estaba haciendo Jesús en él, más que de curación, era de creación. Estaba creando algo nuevo. Este poder de Jesús es particularmente asombroso. A mí me sorprende para mí y porque lo he visto tantas veces. Jesús tiene poder para crear lo que no hay. No solamente tiene poder para mejorar, para optimizar, sino tiene poder para crear aquello que todavía no hay. Él hace lodo en la vida de los seres humanos y forma lo que todavía nunca tuviste. Eclesiastés 3:15 dice, Él restaura lo que pasó. Siempre me pegó mucho este texto. Él restaura lo que pasó. ¿Sabes? Dios tiene una virtud, un poder único, particular, que consiste en tener capacidad de crear lo que no estaba y de restaurar o de recrear aquello que ya pasó. No sé cómo es tu historia, yo sé cómo es la mía. Y sé que hay cosas en mi historia que necesité que Dios las recree, que Dios las haga de nuevo, que Jesús las haga de nuevo. Tu Dios, mi Dios, tiene capacidad todavía de tomar barro, untarlo en tus ojos o en la parte de tu cuerpo, tu corazón, que necesita una recreación, y crear lo que no había. Y este ciego recibe como creación vista. Ahora ve. Y no por nada Jesús lo envió a los tumbos con la cara llena de barro para que recorra calles de Jerusalén hasta llegar al estanque y lavarse. Era un día de reposo, era un día donde no debía hacerse barro, según las leyes de los fariseos. Era un día donde, si él quería curar, hubiera estado todo bueno si él curaba de palabra. Pero Jesús quiso recrear, por eso lo hizo de esta manera. ¿Pensaste cómo sería la vida tuya y la mía si Dios no tuviera capacidad de recrearnos? La Biblia te cuenta muchas historias. ¿Recordás Jacob? ¿Jacob recuerdan? Si Jacob no hubiera sido recreado por Dios, él hubiera muerto como una persona engañadora, una persona que traiciona a su padre, una persona en las peores de las situaciones, pero la capacidad de recrearlo de Dios hace de él una persona con un corazón nuevo. ¿Recordás la historia de Saulo, que termina siendo Pablo? Cambia la vida de él a partir de la capacidad de Dios de hacerlo de nuevo, cambiarlo absolutamente. ¿Recordás la historia de Rahab, la mujer prostituta de Jericó? Cambia su vida y se transforma en una de las mamás, de las abuela de Jesús finalmente. ¿Recordás la vida de Betsabé?
quien en una situación bien indecorosa y complicada termina con el rey David y finalmente Dios reconstruye su vida. Te das cuenta que Dios tiene capacidades de recrear vidas. Esa capacidad de recrear vida, que yo no sé cómo lo hace, pero sé que Jesús lo hace, es lo que hace que vos y yo tengamos chances. Y siempre tengamos nuevas chances con Jesús. Entonces, por si el relato venía muy bien, aparecen estos personajes llamados fariseos. Verso 13. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso o sábado cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Y los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: Él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Y otros decían: ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes cosas, señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opinión entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, le contestó el hombre. Ahora, antes de enojarte o de enojarnos con los fariseos, solo una breve mención. Los fariseos se han transformado como una suerte de símbolo de la maldad en el Nuevo Testamento, símbolo en el Evangelio, ¿no? Símbolo de lo antirreligioso, símbolo de lo peor de la religión. Pero en el origen, este grupo de hombres tenían totalmente un propósito distinto. Ellos surgieron alrededor del año 580 a.C. ¿Recuerdan el exilio del pueblo en Babilonia? El pueblo había estado exiliado o esclavizado en Babilonia. En Babilonia, ellos habían llegado a Babilonia porque habían cedido a la tentación de adorar ídolos. Claro, la tentación de los cultos idolátricos, paganos que tenían a su alrededor era muy fuerte para el pueblo judío y sucumbían, caían frecuentemente en tentación. Los cultos de los cananeos eran cultos llenos de depravación y de situaciones particularmente, digamos, indecentes desde la sexualidad, etc. Y el pueblo de Israel caía con ellos. Entonces, cuando salieron de Babilonia, el grupo de fieles del pueblo dijeron: no podemos caer de nuevo en la idolatría. Y iniciaron un grupo de personas que se autodenominaron fariseos, finalmente terminan siendo fariseos, cuyo objetivo era guardar la pureza de la doctrina del pueblo judío para que nunca más les pasase lo que les había pasado cuando fueron a Babilonia. Este grupo de héroes y de hombres que cuidaban la ortodoxia del pueblo fueron hombres que tuvieron mucho que ver con la historia antes que Jesús llegue. Por ejemplo, se enfrentaron contra los saduceos, que era otro grupo religioso que buscaba la cercanía con el poder político de turno, los saduceos. Estos fariseos inicialmente buscaban no estar pegados al poder político y buscaban que la doctrina se mantenga pura, de tal manera que en la época cuando los griegos dominaron este sector, con Alejandro Magno y los sucesores después, hubieron muchos intentos de helenizar, de incluir la cultura griega dentro del pueblo judío, y los fariseos se oponían reiteradamente a esto. Los fariseos morían de a miles oponiéndose a que se coloquen ídolos en lugares donde no debían estar, en el templo o en lugares de Jerusalén. Querían mantener la pureza de la doctrina. Los fariseos tenían clara intención de que el pueblo permanezca fiel a Dios. Cuenta la historia que en una oportunidad, alrededor del año de la revolución, en la época de los macabeos, un poquito después, 3.000 fariseos de una vez fueron asesinados, fueron sacrificados por los griegos porque se oponían a la helenización. Más adelante, en la época de Herodes, justo cuando Jesús nacía, 2.000 fariseos fueron sacrificados. Al frente de ellos, uno de los fariseos, Sadoc, enfrentaba la intención del gobierno político de esa época de culturizar a los judíos y paganizarlos, haciéndoles tener sus dioses paganos, etc. Es decir, los fariseos no eran personas que tenían
desde el inicio intenciones de dañar o de tergiversar la religión. Pero en su intención de cuidar al pueblo para que el pueblo no caiga en la idolatría, les leo algunas cosas que ellos hicieron. Escuchen bien, por favor. Agregaban al texto de la Biblia, agregaban al texto expresiones para uniformar los criterios. Esto dice Profetas y Reyes. Ellen White lo dice en Profetas y Reyes, página 523. Querían disminuir el error al interpretar la ley. Querían aplicar la ley de Dios al mundo real y evitar la helenización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en su intención que el pueblo no se separe de Dios, comenzaron sutilmente a agregar cosas al texto. Cuando venimos al tema del sábado, que es el que ahora abordamos con no solo la lección de la semana, sino con el texto que estamos estudiando, para que el pueblo no cometa el error de no respetar el sábado como debía respetarlo, ellos comenzaron a explicar cómo era guardar el sábado. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de permitir que el pueblo, estudiando el texto bíblico, llegase a la comprensión de cómo debía respetar el sábado, ellos se reunían como expertos y decían, esto quiere decir que tenés que caminar solo tantos pasos en sábado, esto quiere decir que el sábado no podés hacer esto, no podés encender fuego, no podemos hacer aquello otro, y empezaron a llenar de agregados a la ley de Dios con un único objetivo bueno en sí mismo, que era evitar que el pueblo pueda interpretar mal esa ley y por lo tanto desviarse. Evitar que haya criterios tan distintos en el pueblo que finalmente no estemos todos de acuerdo. Quiero que Profetas y Reyes, página 523, dice lo siguiente, presten atención. Cuanto más se alejaban de Dios, más rigurosos se volvían en la observancia de esas formas. Claro, no lograron vivir una relación personal y profunda con Dios. Y entonces comenzaron a fijar la atención en una cantidad de cuestiones externas, en las cuales se volvieron muy rigurosos, porque, y presten atención a este concepto, si ellos dejaban que cada uno interprete la palabra de Dios, corrían el riesgo de que haya diferencias en aplicación de estos conceptos, por lo tanto querían unificarlos porque cada uno de los hijos de Dios no estaban viviendo relaciones personales con Dios, por lo tanto realmente podía pasar que cada uno haga lo que bien le parecía con el texto bíblico. Entonces comenzaron a agregar cosas que querían suplantar o reemplazar la falta de relación profunda y personal con Dios. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 22, verso 18, y si alguien puede buscar Proverbios capítulo 30, para después compartirlo, leemos en Apocalipsis 22, al final de la Biblia, al final de todo. Verso 22, capítulo 22, verso 18. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad santa que se describen en este libro. Mis hermanos, termina la Biblia con una advertencia de parte de Dios para con nosotros, sus hijos, que vamos a estudiar la palabra, donde te dice y me dice, Gustavo, por favor, hay dos cosas que no tenés que hacer con el texto tal cual yo te lo di. No agregues lo que crees que a mí me faltó poner.
¿Está claro? No quites lo que crees que yo puse de más. Yo soy Dios y sé lo que hice. Y fíjate que pone en igualdad de situación tanto el quitar como el agregar, casi como sabiendo que a vos y a mí nos va a parecer con el correr del tiempo que es gravísimo quitar algo de la Biblia. Pero no sé si es tan grave agregar algún detalle que no está claramente explicado en la Biblia. En este contexto, ¿alguien tiene Proverbios 30? ¿Lo buscó? Dale, léelo fuerte. Versículos 5 y 6. Fuerte el texto de Proverbios también como Apocalipsis. Es decir, como cristianos tenemos que tener un enorme respeto por la revelación de Dios en su palabra, de tal manera que no añadamos ni quitemos. Y en Conflicto de los Siglos, el capítulo 17, quiero que presten mucha atención a esta expresión. Hablando acerca de la historia del cristianismo, cuando la doctrina de la Biblia se fue perdiendo y se fueron agregando cosas que no correspondía a la palabra de Dios, Ellen White dice lo siguiente, escuchen bien, Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y terminó prohibiendo lo que Él había ordenado explícitamente. ¿Se entendió? Parece que la tergiversación en el texto de la palabra hace que primero te veas tentado a agregar lo que vos entendés de la palabra de Dios, lo agregás porque parecería que no está tan claro y finalmente en ese agregar terminás quitándole a la palabra lo que Dios quiere que tenga de fuerza y de poder cuando el otro lo lee. Cuando Jesús dejó a su iglesia, quiso dejarlos en un contacto directo con su palabra para que no vuelva a pasar esto que había pasado y que estamos leyendo acá en Juan capítulo 9. Que no haya la posibilidad que algún grupo de cualquier situación que sea, que se transformen en expertos en explicar y agregar detalles a la palabra de Dios para que entonces el resto acepte ciegamente lo que este grupo de expertos está diciendo, sino que cada uno esté en contacto vital con la palabra de Dios. Porque si vos llegás a creer que tu interpretación es la única posible, rápidamente te transformás no solo en intolerante porque el ser humano tiene tendencia a la intolerancia, sino intolerante con aval divino, lo cual te transforma en una persona no solamente intolerante, sino peligrosa, y la historia de la humanidad ha mostrado eso. Para evitar esto, Dios ha querido que vos y yo tengamos contacto con su palabra, y hoy yo quiero que de acá nos vayamos convencidos, llamados por Dios a abordar personalmente el estudio de su palabra. Porque estudiando la palabra, Dios te da a vos y a mí la posibilidad de comprender cosas que solo vos con tu experiencia podés comprender, que yo de pronto no entiendo porque tengo otra experiencia de vida. Entonces tu entendimiento de la palabra se suma a mi entendimiento de la palabra y juntos completamos la verdad de un Jesús que nos excede a vos y nos excede a mí, es mucho más grande. Entonces como iglesia y como grupo que somos, no solamente estamos llamados en este contexto a tolerar las diferencias que pueden haber en torno a entender la palabra, sino estamos llamados a festejar esas diferencias que tenemos en la interpretación de aspectos, detalles de la palabra. Porque lo que vos entendés distinto que yo y yo distinto que vos, te enriquece y me enriquece para que juntos lleguemos a una comprensión preciosa de Jesús. Fíjate que lo que sucedió con estos fariseos fue que ellos habían llegado a la comprensión que
el sábado lo debían guardar de esta y esta manera. Como en la comprensión de ellos no se podía hacer barro el día sábado, por lo tanto estaban negando la evidencia del milagro de Jesús tan solo porque Él no había cumplido con algo que ellos habían interpretado previamente. Y en el versículo 18 viene la consecuencia de esto. Así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. Fíjate a qué punto los lleva a ellos esta forma de abordar en forma errada el concepto de la verdad de la palabra de Dios. No debe haber sido ciego, nunca debe haber sido ciego. Así que llamaron a los padres. ¿Este es su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Y sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron esto por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, pregúntenle a él. Fíjense lo que se había generado en el pueblo de Dios debido a esta actitud de cerrar la interpretación de la palabra de Dios a todo el pueblo. Se había generado temor en el pueblo, de tal manera que los mismos papás de este muchacho ciego, por temor a ser expulsados, por temor a los judíos, preferían callar y no correr el riesgo de ser expulsados. La expresión temor a los judíos en este contexto es repetida 5 veces en el Evangelio según San Juan. 5 veces dice que esta actitud de no dejar la posibilidad de interpretar la palabra de Dios lograba generar temor en el pueblo de tal manera que se callaban con tal de no tener una situación complicada con los religiosos. Y Jesús rompe con esto en el capítulo 8 diciéndoles, recuerdan, 8:32, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Jesús deja delante tuyo y mío su palabra para que la estudies, para que la estudie, para que la comprendamos, para que te sientas libre en lo que Él te quiere hablar a través de su palabra. El miedo paraliza, la libertad genera desarrollo, genera posibilidades de crecimiento, genera la posibilidad de ver nuevas cosas que Dios te está planteando en su palabra. Versículo 24 en adelante. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que este hombre Jesús es pecador. No sé si es pecador, respondió el hombre. Lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Por qué causa? ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre. Ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Ya se cansó el ciego. Ya está, le dice. Muchachos, casi me lo imagino el lenguaje nuestro diciéndole al ciego, muchachos, yo qué sé sobre teoría. Yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. No sé más de esto. Y ellos en su interpretación les dicen al ciego, este hombre que te sanó, sabemos que es pecador. ¿Por qué? Porque la forma y la manera en la que él lo hizo no coincide con la forma y la manera en la que nosotros interpretamos que se deben hacer estas cosas. Por lo tanto, si ellos vieron una evidencia palpable, concreta del poder de Dios en el ciego, en lugar de revisar sus conceptos porque la evidencia era demasiado fuerte y poderosa, negaron la evidencia porque no estaban dispuestos a cambiar sus conceptos. ¿Sabes? Vos y yo cuando crecemos vamos armando una estructura mental con la cual interpretamos el mundo que nos rodea. Hay 2 cosas que nos va pasando y que va armando esa estructura mental, por lo menos, por mencionar 2. Te vas educando y vas adquiriendo experiencia. Con el correr de los años,
la educación y la experiencia de vida que vas adquiriendo van formando una estructura mental que te permite entender, interpretar el mundo que te rodea. Ahora, esta estructura mental tiene un efecto negativo, tiene un aspecto negativo, peligroso, que Dios nos llama a que no lo cometamos. Y es a que esta estructura mental se arme con tal solidez en tu mente que no te permita que continúes siendo enseñado por tu Dios, incluso si tuvieras que modificar aspectos de la estructura mental que tenés. Es como el efecto, en medicina hablamos del efecto adverso de medicaciones, es como que fuera el efecto adverso del crecimiento y de la educación. Construimos nuestra vida, escuchen bien, construimos nuestra vida sobre conceptos, sobre ideas que con el correr de los años las llegamos a acariciar y a querer profundamente, porque nuestra vida fue construida sobre estas bases. Y corremos el riesgo que alguna vez en el desarrollo de nuestra vida Dios nos quiere enseñar algo diametralmente opuesto a lo que siempre habíamos creído y hayamos perdido la capacidad de ser enseñados por Dios, como les pasó a los religiosos de la época de Jesús. Y fíjate cuán errados estaban. En el versículo 28 te dicen: entonces ellos lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde viene este hombre. Una cosa tan extraña es esta, dijo el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni saben de dónde viene. Sabemos que Dios escucha a los pecadores, pero no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría haberlo hecho. Tú naciste en pecado, hasta la médula, le respondieron. ¿Tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. ¡Wow! Fíjate el hilo del pensamiento, porque es muy, muy instructivo para hoy nosotros. Cuando se quedaron sin argumentos porque la evidencia era fuerte, le dijeron: no sabemos de dónde viene este hombre. Fíjate, el versículo 27 dice, 28. No sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Es decir, ¿qué le estaban diciendo? ¿Sabes? No conocemos la universidad en la cual se formó. No conocemos quiénes fueron sus profesores, cuál es su currículum vitae. No conocemos de este hombre para saber si es confiable lo que él está diciendo. Y el ciego, en un razonamiento extremadamente simple, les dice: pero muchachos, nunca se vio que alguien ciego pueda ser curado, alguien ciego de nacimiento. Él creó el sentido de la vista en mí. Muchachos, revisen sus teorías, revisen lo que están entendiendo, porque algo tienen que modificar. Nosotros somos discípulos de Moisés. De Moisés me parece escucharlo a él decir. Moisés, que a los 80 años estuvo dispuesto a tirar por la borda conceptos que tenía al ser llamado por Dios, recuerdan, en la zarza, y de pronto dar un giro de 180 grados a su vida y transformarse en el líder que liberó al pueblo de Israel tomado por Dios. Ustedes dicen que son discípulos de Moisés, que tuvo esa capacidad de aprender cosas que no había aprendido y aprenderlas a la edad de 80 años. Ustedes no son discípulos de Moisés. Los hijos de Dios, instruidos por Dios, han sido capaces de revisar sus conceptos permanentemente a la luz de la palabra de Dios. Dice Proverbios 4:18, ¿lo recuerda alguno de memoria? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso tenés que ser siempre enseñable.
Porque la luz que Dios te quiere dar siempre va en aumento, porque tu vida así lo necesita, la historia del mundo así lo necesita, las condiciones cambiantes del mundo así lo necesitan. Leo en el mismo capítulo del conflicto de los siglos una expresión que me impactó. Fíjense, dice lo siguiente Elena de White, presten atención a esto. Ella está hablando acerca de las iglesias reformadas y dice, la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final de religión. No quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. ¿Se entiende? Quienes dieron origen a sus respectivas iglesias llegaron hasta esta luz. Entonces, todos los que son de ese grupo solo llegan hasta la luz que Él llegó porque hasta acá llegamos. Cuando Dios le dio enorme luz a ese reformador, pero tiene más luz para darnos a vos y a mí que nos toca estar al final de los tiempos. Vos y yo necesitamos permanentemente más luz porque nunca en la historia de la humanidad se vivió lo que estamos viviendo ahora. Sigue diciendo el relato bíblico, versículo 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado con el hombre, le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, le contestó. Esta parte es muy curiosa del relato, es muy interesante y no es menor. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús. Está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Qué curioso. Había sentido y vivido el poder de Dios en su vida, pero todavía había aspectos que no conocía de Jesús. Era un ciego que había recibido vista, pero aún no conocía aspectos de Jesús. Es decir, ¿qué te está diciendo Jesús en este relato? Alguien sintió, vivió, experimentó la transformación de su vida por Cristo sin tener necesariamente todos los conceptos teóricos de Cristo que fue adquiriendo posteriormente. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Zacarías capítulo 13, versículo 6. Si alguien lo tiene, lo puede buscar, está buenísimo. Y otro, Romanos 2, versículos 14 y 15. A mí me gusta si alguno lo puede leer. Romanos 2, versículos 14 y 15. ¿Quién tiene Zacarías 13, 6? Zacarías 13, 6. ¿Alguien lo tiene? Dale. Este texto a mí me llena de intrigas y me encanta, porque está hablando acerca del encuentro allí, que llegarán a encontrarse con Jesús personas que preguntarán aspectos que tienen que ver con Jesús que ellos no conocían. ¿Me entienden? Es decir, pudieron llegar a vivir experiencias con Cristo aunque no tenían toda la luz que Cristo había puesto a disposición porque no se había dado las circunstancias, como este ciego del relato. Capítulo 2 de Romanos, versículos 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Romanos 2, versos 14 y 15. Dale, ahí en el fondo, Carlos. Gracias. El concepto en la Biblia es claro. ¿Puede Dios obrar en el corazón de una persona aunque incluso no tenga el nivel de conocimiento y de adiestramiento en lo religioso que vos y yo entendemos que tiene que ver? ¿Está claro? Esto fue lo que le pasó al ciego. Sintió el poder de Dios que obraba en su vida, aunque ni siquiera todavía lo había podido conocer. Y termina el relato, versículo 39. Entonces Jesús le dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio y para dar vista a los ciegos, para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos.
Algunos fariseos estaban cerca y le oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Parece que el grupo de fariseos sintió el mensaje de Jesús para ellos. Yo estoy seguro, mis hermanos, que Jesús amaba profundamente a este grupo de fariseos. De hecho, si lees después el relato bíblico de Hechos de los Apóstoles, fíjate que en los primeros capítulos dice que muchos, ¿recuerda alguno el texto? Muchos fariseos y sacerdotes obedecían. Dice que muchos fariseos y sacerdotes se convertían al cristianismo. Eran hombres que buscaban a Dios. Eran personas que buscaban relacionarse con Dios de una manera equivocada y queriendo poner criterios para todo el resto del grupo de hijos de Dios. Y Jesús tenía que ser fuerte con ellos porque si no, no entendían. Pero de alguna manera el amor de Jesús ganó el corazón de muchos de ellos porque son expresamente señalados como que creyeron a la predicación de Pedro y de los apóstoles cuando descendió el Espíritu Santo, que abrió sus mentes en forma muy particular. Y cuando Jesús habla al final del relato sobre la ceguera, seguro en la mente de muchos de ustedes ya vino aquel texto donde se advierte a un grupo de personas que son ciegas y no lo saben. ¿Lo recuerdan? Tú crees que eres rico, que no tienes necesidad, porque comprendes toda la teoría de la verdad, porque crees que analizaste toda la palabra y que lo tenés bien claro a todo esto. ¿Sabes una cosa?, dice Jesús a la Odisea. Tengo que enseñarte muchas más cosas, pero cosas que no pueden ser enseñadas por alguien que te lo interprete para que vos entonces lo creas, sino pueden ser enseñadas por mí en contacto con vos. Necesito que me dejes entrar a tu casa, a tu corazón, que abras la palabra de Dios, que la estudies, porque tengo verdades preciosas para enseñarte a vos de acuerdo a tu experiencia personal. Tengo cosas para enseñarte a vos que vivís en el siglo XXI. ¿Sabes? No se las podía enseñar en el siglo II porque no era el momento. No podía ni siquiera cuando surgió tu iglesia en el 1800 porque aún no vivían esta realidad que vivís vos. Hay más luz que tengo que darte. Hay una relación mía con vos de intimidad en una cena que necesito que compartamos, que abras tu Biblia para que dejes de ser ciego. Porque no te das cuenta que estás ciego. Y, mis hermanos, quiero terminar invitándote para que te encuentres con tu Dios todos los días en un estudio personal de con Él, de su palabra. Él te habla a través del texto bíblico. Él tiene más cosas para mostrarte, para enseñarte, y tiene vivencias para compartir con vos a través del estudio de su palabra. Si estás en el grupo de aquellos que creen que tienen tan claras las cosas que son criterio para el resto, cuídate. Jesús te ama mucho, pero te advierte que no seas conciencia ni rijas por el resto. Pero si estás en el grupo de aquellos que se dejan regir, puede ser que sea cómodo estar ahí porque no estudiás y no buscas en su palabra, sino que cómodamente lo que me dicen voy haciendo. Te privás de la profundidad de relación que Él quiere tener con vos. Ni un grupo ni el otro. A lo que estás llamado es a ser, como dijeron los mismos fariseos, un verdadero discípulo de Moisés, con una actitud de ser enseñable por Dios permanentemente a través del estudio de la palabra. Entonces tu vida y mi vida va a ser realmente, como dice la palabra, como la luz de la aurora, hasta que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Recordalo, está el texto de la palabra. No quites de él nada, tampoco añadas.
Deja que Dios te hable y nos hable a cada uno. Que Dios los bendiga y que el estudio de su palabra sea una realidad en su iglesia. Solo esto nos mantendrá vitalmente unidos a Cristo, protegidos de cualquier embate del enemigo. La palabra de Dios en tu corazón a través de la obra de su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga. Amén.